Ya está con nosotros nuestra primera invitada de la mañana en el Sillón Rojo de la Suerte y hoy vamos a tocar un tema que a todos nos interesa porque en algún momento de la vida nos hemos enfurecido, nos ha dado ira, nos ha dado mal genio o hemos sido intolerantes. Como coloquialmente se dice, se nos ha volado la piedra. Sí, Sí. nos hemos despelucado. A mí el me mal genio. pasa a diario, por ejemplo, viendo todas las noticias. A todos. Sí, es verdad, es verdad. Y precisamente para ayudarnos a entender un poquito más y poder llegar a controlar estas emociones y la ira, tenemos a Angie Pérez, que es una psicóloga que nos acompaña el día de hoy. Angie, bienvenida. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, ¿Cómo va todo? bien, gracias. Bueno, vamos a tratar de controlar la ira. ¿Cómo Sí. hacemos para controlar la ira? Bueno, es importante identificar qué es lo que nos hace sentir esa ira. Sí. Todos, por ejemplo, ahorita cuando hablábamos acá detrás con Jorge, Sí. hablábamos que el trancón era uno de los aspectos más relevantes para expresar El esa tráfico, ira. El sobre tráfico, todo aquí en sí. Bogotá, genera muchísima ira. El tráfico, también la cultura colombiana es una cultura que se identifica por ser impaciente y por esa impaciencia eso genera que las personas sean agresivas Ok. o expresen o tengan sentimiento de ira, Sí. ¿no? O sea, eso es, eso es En para todo el general. país, pues. O sea, Sí, aquí es para todo 40 y pico de millones de personas tenemos ese gen. Exacto. Ok. Además es una emoción básica, ¿sí? O sea, es una emoción, lo que es la ira, la tristeza, la felicidad, son emociones primitivas que realmente todo el mundo tiene que sentir. Pero esta emoción es mala, es negativo tener ira, sentir ira. Es negativo cuando tú la expresas por medio de la agresividad, ya bien sea física o verbal. Todo depende de cómo tú la estás expresando. Pero si uno tiene ira, ¿cómo hace para no expresarla? Eso se pueden manejar distintos mecanismos para poder manejarla. Por ejemplo, hay unos ejercicios que son como ejercicios mindfulness, se llaman, Sí. que es la manera de contactarte con el momento presente de manera intencional y sin hacer ningún juicio de valor. El punto de la ira, de expresar la ira, es que a ti algo te molesta y tú estás juzgando, criticando el comportamiento del otro, Sí. porque no lo toleras. Entonces, esta actividad mindfulness te colabora a contactarte con el momento presente. Tú tratas de identificar qué es lo que está pasando, por qué te estás sintiendo así, qué te está diciendo el otro, qué está pasando con el otro, y tú aprendes a dialogar de una manera diferente y a Es decir, que en expresarte un de manera momento de diferente. mucha rabia uno tiene que interiorizar, pensar, saber por qué está enojado. ¿Cómo por qué te está estás enfadado. sintiendo en ese momento? ¿Qué es lo que te está molestando en ese momento? Y una pregunta, o sea, en esos instantes que son explosivos, ¿uno alcanza a hacer todo ese análisis? Claro, cuando tú estás entrenado, tú lo logras hacer. Ok. Y es importante que tú identifiques la emoción, porque muchas veces no es ira, muchas veces es por ejemplo, culpa Ok. o tristeza, pero tú la mezclas y la confundes. Y por eso expresas de una manera diferente. Y entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar Eso, ¿cómo puede uno estos saber si no es sentimientos? culpa, tristeza o ira? Por ejemplo, o embejuje? tú estás con tu mamá, ¿sí? Sí. Y tu mamá te dice, no, es que tú eres una persona así. Ajá. Y a ti te molesta, te ofusca que tu mamá te diga eso, pero más que te dé mal genio, a ti te da tristeza que tu mamá sea la persona que te está diciendo esas cosas. Por ejemplo, una persona, cuando tú vas manejando en el carro, una persona te echa el carro encima, no sé, Sí, a ti eso te da ira. sí. Porque Eso no es la ira pones. pura. Exacto, Eso es ira pura. eso ok. es ira. Por ejemplo, cuando tú haces algo malo y tú sabes que hiciste algo malo y alguien te dice, ay, es que usted hizo eso, tú dices, No, ay, pero sientes culpa y de, no, pero yo no hice eso, pero no sé qué. Sale pero uno a la hice mal". defensiva Reacción con ira, agresiva. pero entonces es por culpa. Exacto. Ah. ¿Qué tanto Reaccionas agresivo, pero la emoción, el sentimiento, perdón, es la culpa. Angie, ¿qué tanto nos puede afectar o cuáles pueden ser las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de una persona que viva enfurecida y con ira constantemente? Pues fíjate que eso depende de cuáles son las áreas de funcionamiento que te están afectando. Sí. Si tú eres agresivo con tus papás y son las personas con las que tú vives, probablemente la relación en tu casa va a ser un poco conflictiva. Tensa. Exacto, entonces a ti te va a dar pereza llegar a tu casa, hablar con tus papás, comunicarte con ellos constantemente. Si tú tienes una relación conflictiva con los de tu trabajo, entonces eso también va a ser... Entonces es el ambiente en el que tú te desenvuelves constantemente. Sí. Depende mucho el contexto. Fíjate que uno reacciona
dependiendo de cómo tú interaccionas con las demás personas y cómo el contexto se mueve alrededor tuyo. Pero para mejorar esta situación, Jorgito, que a todos nos ha pasado en algún momento Sí. en la casa y en el trabajo de sentir ira, sentir intolerancia, ¿eso se trata de manera individual o se puede hacer una charla, una reunión grupal como para tratar de subsanar y de mejorar las cosas? Yo pienso que eso es más individual, es una Individual. cuestión, claro, es una cuestión de función de tu conducta, problema. Sí, es una cuestión de poder identificar qué es lo que te molesta, cuál es como ese antecedente que hace que tú reacciones de esa manera inadecuada. Sí. Porque entonces caemos en el cliché de hablar en grupo, de mire usted no debería hacer esto, mire usted no debería hacer esto. Pero todas las personas Y- somos diferentes. o sea, Exacto, y todos reaccionamos diferente, hay personas que realizan agresivamente, hay personas que golpean, hay personas que realmente tienen una reacción fisiológica elevada, entonces la taquicardia, el temblor. Entonces todas las personas reaccionamos diferente y por eso es que se recomienda un tratamiento individual. Angie, ¿cómo nos podemos entrenar? Por ejemplo, obviamente sí, el tratamiento individual y todo eso, pero debe haber algún ejercicio en común que podamos llegar a practicar muchas personas. Fíjate que el mindfulness viene de una... Mindfulness, ok. Mindfulness, viene de una teoría zen budista de la Ok. relajación. Ajá. Pero entonces obviamente la psicología le da un aporte bastante interesante a estos Ok. ejercicios. Entonces, las personas que son agresivas, más allá de la respiración, de la manito en la pancita, de respire, de estos ejercicios como muy comunes, es tratar de identificar la emoción por medio de ese proceso de relajación. Entonces, por ejemplo, cuando tú te estás relajando, tú distensionas los músculos, pero tú en ese momento, tú lo que tienes que intentar identificar es cómo entra y sale tu respiración, que es diferente. ¿Cómo así? Cómo entra y sale. Por ejemplo, yo te digo, siéntate cómodo. A ver, ¿te hago un ejercicio mindfulness? Sí. O- Voy a sentar cómodo. ¿Cómo Ya. te sientes cómodo? Sí, me siento cómodo así. Relajadito. Sí, para televisión toca así. Bueno, Sí, siéntate cómodo. O sea, ya, me siento cómodo. Me Pero, relajo. pero baja las piernas. Ok, bueno, no bajo las cruces piernas, nada, bajo eso, las siéntate piernas, cómodo. relajados. sí. Entonces, tú decides si quieres dejar los ojos abiertos o cerrados, pero entonces quiero que dejes la mirada en un punto fijo, Ok. que no te distraiga. Ok. ¿Sí? Quiero que en este momento trates de escuchar el sonido que está sonando. Ok, La la música. música, sí. Exacto, no hables. ¿Ok? Estás pensando en otra cosa, ¿verdad? Ok, trata De estar en el letrero. Pero es que me tocó desconectarme de esto porque, pues, o sea, ya. Que es difícil tenerme callado. Entonces, mira un punto. Ok. ¿Ok? Ahora quiero que sientas cómo entra y sale tu respiración. No quiero que exacerbes la respiración. Simplemente fíjate cómo sube y baja tu pecho. ¿Cómo se debe respirar? ¿Con el estómago? Normal. ¿O con...? Normal. Tú tienes que sentir tu respiración tal cual es. Ok. Ah, pusieron la música que era. Esa sí relaja más. Esa es la música zen. Quiero que dejes entrar y salir tu respiración como normalmente es. Si te viene algún pensamiento a la cabeza o tienes alguna intención de mover tu cuerpo, no lo hagas. Simplemente describe lo que está ocurriendo, déjalo ir y vuelve al ejercicio. Descríbeme cómo sube y baja tu pecho, pero no me hables. Simplemente siéntelo. Si tienes la intención de mover alguna parte de tu cuerpo, no lo hagas. Y regresa al ejercicio. ¿Sientes cómo entra y sale la respiración por tu nariz? A la cuenta de 3 vas a regresar conmigo. 1, 2, 3. Es un ejercicio pues dura aproximadamente media hora. Pero Ok. fíjate que uno cuando está empezando el ejercicio, uno por lo general tiende a pensar en otras cosas. Sí, la mente dispersa. La mente se dispersa y además uno a veces empieza a hacer juicios de valor respecto a lo que el ejercicio está, porque el ejercicio está ocurriendo. Entonces la gente a veces dice, cuando termina la sesión, dice, pero yo no entiendo la primera sesión, pero yo no entiendo esto para qué sirve. Entonces ahí te estás dando cuenta cómo juzgas una situación sin preguntarte para qué. Ok. ¿Y esto bueno, yo no para estoy qué juzgando sirve? nada. No, en Sí, tu sí, caso sí, porque sí. pues fue un ejercicio muy corto, Sí. pero son ejercicios prácticamente de media hora. Lo mismo pasa con la alimentación. La alimentación influye. Claro, y mira que uno también usa estos ejercicios para los trastornos alimenticios. Pero también se hace pues en general en todo el campo pues, de las problemáticas.
cuando la persona, por ejemplo, yo lo hago con las uvas, la gente tiende como a coger y metérselas a la boca. Sí. Pero cuando tú tienes muchas a a la comer vez. compulsivamente. Exacto, sí, como sí, sí. sin darte cuenta de Sí. que cómo está, qué es lo que está pasando en tus sentidos. Sí, Entonces, porque es que uno consciente. encuentra un perol de Exacto. uva, uno encuentra un perol de uvas en la casa de un amigo, en la casa de la mamá, donde sea, donde uno vaya en un consultorio, y si uno está el perol de uvas, uno agarra la primera y no para. No, y Termina como la fíjate, ardillita que estaba circulando la foto en las redes sociales. Sí, 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 sí. y no solo las uvas, los chocolates, por ejemplo. Ah, no, eso sí ella. La gente coge el chocolate y dice, pero fíjate que la gente no se da cuenta y no describe de alguna manera cómo es esa sensación del chocolate dentro de la boca. Sí, que se mueve en la boca, suena el chocolate mientras me lo como, a qué huele el chocolate, qué se siente el chocolate en mis manos. Y realmente es un ejercicio que si tú lo haces constantemente cada 8 días y uno le va diciendo al paciente, hace este ejercicio todos los días, ya tú empiezas a, sin darte cuenta, fíjate que a veces los pacientes llegan a consulta y me dicen, Angie, pero mira que volví a reaccionar agresivamente. Entonces yo, ¿por qué? En la segunda, tercera sesión de intervención. Me dicen, fíjate que llegué a mi casa y le contesté a mi esposa mal. Sí. Y yo, ¿y cuál es el problema? Fíjate que antes no identificabas que le habías hablado mal a tu esposa. Antes lo veía normal. Antes era algo pasajero, antes era algo de su vida Uno diaria. ni le paraba bolas, pues. O sea, Exacto. pasaba de... ¿Y qué le dijiste? No, imagínate que ella me dijo esto, yo le dije esto, yo respondí esto, sin que yo se lo preguntara. Entonces, fíjate cómo la persona va avanzando sin realmente él darse cuenta y darse latigazos de que su comportamiento no ha mejorado, no ha cambiado. Sí. La ira, por ejemplo, ¿cómo podemos analizar la ira que tienen ahorita los candidatos presidenciales, por ejemplo? Que eso es, uno se tira la pelota al otro, Al el otro. otro al Ping otro, pong, ping pong. los de por allá atrás también de eso, o sea, no se sabe. Pues yo pienso que esto es una cuestión de poder y de poderse yo pienso que eso es hasta negativo para el candidato, porque pues uno no va a votar por una persona que realmente está expresando un montón de cosas que sean ciertas o no son ciertas por medio de la ira. Sí. Entonces fíjate que ahí la gente también de identificar cómo, hacia dónde va nuestro país, si queremos una persona que realmente Estamos sea hablando de un curiosa o no. proceso de paz con gente que está pegada de la ira Sí, todo el tiempo. Exacto, entonces ahí tocas un tema muy importante y es la congruencia entre lo que dices y haces. Fíjate que la persona dice, no, la paz, no sé qué, y tú estás haciendo un montón de cosas que no están siendo congruentes con esas cosas que estás Es diciendo. que el proceso, es que no sé qué. y Una por detrás- persona que tenga tantos resentimientos, odio, sed de venganza, mantiene con ira. Fíjate que parte del mindfulness es la aceptación. Cuando tú aceptas, digamos, esto lo trabajo mucho con las terapias de pareja, cuando la gente ha sido infiel, ¿sí? Entonces, el paciente siempre dice, pero Angie, dime, ¿qué hago? ¿Lo perdono o no lo perdono? Entonces yo les digo, yo no te puedo decir si lo perdonas o no lo perdonas, pero te doy esta reflexión. Si tú quieres estar con él, tienes que aceptar el evento que ocurrió. Y aceptar es perdonar y no reprochar. Porque si tú lo vas a perdonar, vas a seguir con él, luego de un tiempo, ay, es que usted me... Recordando. Exacto, Si entonces se lo va a sacar en cara después. Exacto, no. entonces no vuelva, porque si usted quiere volver a una relación, pues que se vuelva una cosa sana. Sí. Entonces parte del ejercicio también es Mejor dicho, aceptar. Pero es mejor fácil dicho, o eso, pasa la perdonar. página, ¿cierto? O pasa la página o... Yo soy una persona muy orgullosa, por ejemplo, que si algo no me gusta o alguien me hace algo, no soy rencorosa ni vengativa, pero sí tengo mi orgullo y me queda ¿Sabes difícil. yo que le digo mucho a mis amigos psicólogos? Ellos me dicen, Angie, esa frase suya siempre se me queda en la cabeza y es, el problema de la vida es tomársela tan en serio. Sí. Entonces, si tú tomas tan en serio tantas cosas que la gente te dice, ¿Ve? que la gente te hace, tú realmente, y los que se están desgastando no son ellos, eres Sí, tú es que uno estás mismo. cayendo en el juego de ellos. Sí. Eso es lo que ellos quieren lograr de ti. Sí. Entonces, fíjate que hay gente que a mí a veces me ven y me saluda, y yo muy, como que me ve y no me saluda. Yo, pues no me saludo. Pero si yo soy quien llega, yo la saludo. Claro. Pues yo no tengo, tú tienes un problema conmigo, ok, pues eres tú, pero yo no tengo ningún problema contigo. Entonces Mire, tú verás, y fíjate que de alguna otra forma la relación mejora. Cuando tú no le prestas atención a la otra persona porque tú no tienes ningún problema de corazón con esa persona, Ya que tocaste ese punto, así que hay gente que tiene problema con uno y uno no tiene problema con ellos, ¿la envidia hace parte de la ira? claro. Fíjate que la envidia es, Porque aquí en este país se muere la gente de envidia, pero por deporte. claro, y la envidia es un sentimiento, Es un sentimiento. es un sentimiento secundario de la ira. Ok. Es sentimiento secundario de la ira. Fíjate que primero son las emociones y luego son los sentimientos que la gente no sabe diferenciar eso. Y los Emociones
Primero son las emociones. Las emociones son las básicas primitivas, que Sí, es la las ira, la la ira, tristeza, la triste. felicidad y el miedo. El Sí, miedo, que son ok. las básicas. ¿Y el amor dónde queda entonces? Ah, No, eso ya habla eso parte es un del sentimiento. El amor, la frustración, la envidia, todos esos son sentimientos. Entonces, una persona que siente ira, siente rabia porque la otra está triunfando, porque la otra le está yendo bien, eso le genera En este la medio, envidia. en este medio pasa mucho, o sea, En eso y en todos los trabajos. Sí, yo bueno, creo. sí, la verdad en todas las profesiones, pero pues en los medios de Sí, comunicación mucho más. se encuentra uno con unas perlas, dije perlas. Sí, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces? Angie, la ira se debe expresar de alguna forma o la debemos contener y guardarla aquí que se sienta un cólico? No, la ira se tiene que expresar. Pero si vio, lo dijo con ira, que se sí, la tengo que guardar, tenía que se hacer la sienta, mímica, de las que se sienta entrañas. así como un cólico, o sea, ¿qué hago para no emberracarme? No, ¿saben que yo entonces? trato de no enojarme mucho? No, sí. No. Y trato eso de es algo que uno no puede prevenir. Sí. Es algo que uno realmente no puede prevenir, pero lo que sí puede prevenir es seguirse sintiendo de esa misma forma. Sí. Porque hay gente que dice, es que he estado todo el día de mal genio. Y yo, no, espera, el día no. yo digo, desbaratemos la tarea. Desbaratemos el día. ¿Cómo comenzó? Exacto, desbaratemos el día, ¿qué pasó? Cuéntame, pero ahí no estabas de mal genio, ¿y cómo estabas? No, ahí Entonces, está. ¿se bañó emberracado? No. Exacto, desbaratemos la tarea. Entonces ahí uno empieza a desbaratar con la persona y realmente uno le dice, mira, aquí sentiste mal genio, ahora sientes otra cosa. Ahora tu emoción es diferente. ¿Cuál crees que es tú? No, es miedo a que me deje. Entonces uno trata de identificar, fíjate qué es lo que está pasando. Entonces uno como que le voltea la situación a la persona para que pueda solucionarla. Es muy importante. Buscar la raíz. Exacto, sí, la raíz, el antecedente. Angie, Sí. ¿cuántas sesiones necesita de pronto una persona que sufre de demasiada ira? Depende de la, De que es depende. irascible pues todo el tiempo, que con todo detona, con todo se emberraca, Depende. con todo Fíjate grita, que este con- tipo de personas que son como tan eufóricas, por decirlo así, Sí. son personas muy complicadas para trabajar en sesión porque son personas que tienen la razón siempre, que además como yo tengo una cara como de niña. Sí, Sí. Exacto. súper dulce. Usted no me tiernita. venga a decir A mí así, usted- culicagada, sí, porque es verdad, Sí, se les es vuela la verdad. piedra, Y sí. mira, de arriba abajo, bueno. El caso es que se pueden lograr en las sesiones de intervención de aproximadamente 4 o 5 sesiones. 4 o 5 sesiones. Si no es más, sí. Lo que pasa es que la gente es como, deme una pastilla para dejarme sentir así. Yo, Sí, que si usted todo quiere, ya. Medíqueme. Mi idea como Sí. terapeuta es Sí, claro. hacer una buena intervención. No, total. Pacientes así sean de 10 sesiones en las que tú puedas, que no haya una recaída, porque la recaída se ve en la ira en todo, no Sí. solo es exclusiva al consumo de sustancias, Sí. sino la recaída, que tú puedas cambiar tu estilo de vida, ¿sí? Tu estilo de vida no es únicamente hacer ejercicio, sino la alimentación, tu estado de ánimo, cómo manejas tu día. Entonces es cambiar tu estilo de vida. Sí. Yo no lo eso voy no a es fácil, eso no se logra en yo una lo voy a sesión, dos negar. sesiones. Yo, por ejemplo, y creo que le pasa a muchísimas personas aquí en Bogotá con la cuestión del tráfico. La intolerancia que hay respecto a si yo voy por un carril y pongo la direccional para pasarme al otro carril, la gente inmediatamente acelera y Sí. no lo dejo pasar, no lo dejo pasar. A Ya, mí o más sea, que- o sea, uno sinónimo de poner la direccional es echarle la madre al de al lado. Sí. O tirar O sea, el carro. aquí en Bogotá, estoy hablando A aquí mí en más que Bogotá. el tráfico me da rabia es que respeten las normas de tránsito. De tránsito, sí, por eso. Por lo menos uno va a pasar por la cebra, aunque aquí hay muchos donde ya no hay cebra pintada. Sí. Y se le tiran los carros, no respetan los semáforos, no respetan el peatón, no respetan Ven los... eso me da pasando rabia. a alguien y en vez de desacelerar un poquito, al contrario, aceleran. Pasa Sí. rápido, vieja, y no hace tantas. O sea, entonces ese tipo de intolerancias y de cosas, eso le vuela a uno la piedra. Y pues lo mantiene a uno en un nivel de estrés bastante alto. La música, ¿cómo influye ahí? Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo para tranquilizarme y para no embarrarla, ¿no? Ahora que está uno dando la cara en público, ¿cierto? Antes estaba uno detrás de micrófonos, nadie lo conocía, ahora ya está poniendo uno la cara, es diferente. Yo lo que hago es poner radio a todo volumen y como que me sumerjo en la música y como que se me olvida el trancón. Que hay la... Eso Sí. es una muy buena estrategia. La música es algo, música que realmente te guste, que te apasione, que te sepas, que la puedas cantar, que la puedas vivir, que puedas estar en estado mindfulness realmente, que la puedas apreciar. Pero eso no termina siendo peligroso una persona que suba los vidrios, ponga la música toda, no está consciente del que le pueda Porque pitar está en uno algún momento. concentrado en no estrellarse adelante ni a los lados. Es una sí, porque Da susto. tu concentración no está netamente enfocada a todo lo que está pasando alrededor, sino también a la música. Fíjate que uno siempre maneja lo que es los sentidos de audición y visión. Sí. Entonces, tú ya estás como entrenado en eso desde que naces. Entonces, cuando tú vas manejando también vas escuchando cosas.
Pero O sea, también puede pasa, uno, digamos... puede uno caminar y mascar chicle al tiempo, más o menos, Sí. es lo que... ¿Mensajitos, Angie, doña Mónica? pues retomando un poco el tema de los políticos, recordemos el mensaje que puso Juan Manuel Santos hace un día. Él escribió solamente en su red social, en Twitter, @JuanManSantos, esta noche publicaré un video en mis redes sociales, estén pendientes. Simplemente puso eso. Inmediatamente reaccionó el presidente, el expresidente Uribe, diciendo que bueno, que muestre, que qué es lo que va a poner. Él dice, el video con que amenaza a quién se lo dio, su agencia de inteligencia, su fiscalía o la revista de su sobrino. Presidente Santos prepara otra violación de la ley o filmación o filtración de la fiscalía. O sea, reaccionó inmediatamente, se predispuso, se enfureció, le dio ira y al final lo único que publicó Santos fue un video de su campaña, fue algo de él. Fíjate que hay gente que realmente está predispuesta a ciertos, Sí. a otras personas que constantemente le están haciendo a uno daño. Sí. Entonces uno ya tiene como la armadura de a ver uno qué va a decir, qué va... Andan siempre con la guardia arriba y Exacto. simplemente esperan el... Exacto, Sí, o sea- sin darse cuenta realmente lo que está pasando a su alrededor y que probablemente lo que la otra persona va a hacer ni siquiera lo toca a él. Entonces, eso es como cuestión personal de uno en relación a lo que ha pasado antes de su historia con esa persona en particular. Pero ¿cómo se puede tratar eso? Porque no es saludable tampoco una persona que esté enfureciéndose todo el tiempo ni con constante ira. Sí, claro, por eso te decía un poco ahorita de el problema de la vida es tomárselo tan en serio. Si ya la discusión pasó, ya pasó. Tú no duras de mal genio un día entero, 2 días, 3 días, 4 días. Por el mismo motivo. ¿no? Exacto, Terrible. uno no dura. Entonces, ¿cuál es la necesidad tuya como persona de estarte sintiendo mal todo el tiempo? Porque tú eres quien elige sentirte así, nadie más. Sí. Entonces, eres tú, lo que yo les decía ahorita, o sea, si tú tienes un problema conmigo, ok, pero si yo no tengo ningún problema contigo, pues Cero tú estrés. eres, enojo. exacto, tú eres el que te amargas, no soy yo. Entonces, es Para una- pelear se necesitan dos. Exacto. Ok, dicen por ahí. Angie, ¿hay algunas técnicas o sonidos que podamos emitir que nos relajen un poco? Por ejemplo, El el profesor profesor Girafales. Girafales, ta, 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 ta. Él Ta, se ta, desquitaba o se desahogaba de esa forma y luego ya seguía normal. Sí, la idea no es que, digamos, los sonidos o alguna conducta en particular se pueda generar para disminuir ese malestar que están sintiendo, sino que sea un mecanismo que le colabore a usted disminuir, pero Sí. que pueda afrontar la situación, no evitarla. Porque cuando tú evitas la situación de malestar, eso hace que tú probablemente en futuras ocasiones exacerbes más ese mal genio o esa ira que tú tienes. Hay un amigo que se llama Gonzalito Rojas, le mando un abrazo muy especial, el locutor. Él cuando está muy embejucado grabando dice, ¡chispas! Sí, y cuando ya se le voló la piedra que dice uno, no, ya, o sea, este man ya va a matar a alguien, dice, Sí. ¡chispas de colores! Y Uno ya. dice, ¿cómo hace para controlarse? ¿En serio? Y ahí ya. Y ya, sí. Bueno, tenemos mensajitos en Twitter, nos escribe Elena Duarte, @maeduar. Estas terapias funcionan también con niños con hiperactividad y déficit de atención. Sí, hay mindfulness para niños también. También para Mindfulness. niños. Sí, para niños. Ahí también son unas actividades súper lindas porque también uno trabaja con los padres estas actividades porque pues es como una relación, ¿no? Entonces si el niño está como moviéndose, está un poco inquieto, los padres también como que tienden a como a sentir, estresarse. exacto, a sentirse estresados o a sentir como esa ira y por medio la expresan de una manera inadecuada y el niño se vuelve más inquieto y más pataletudo, entonces lo que hacen es empeorar la situación. Entonces lo que uno hace es hacer ejercicios tanto como con el padre y con la madre, también establecer ciertas pautas de crianza como qué es lo que debe hacer en ciertas situaciones particulares cuando el niño se comporta de esta manera. Sí. ¿Y cuáles tips les podemos dar a los televidentes para que aprendan a enseñarle a sus niños desde que están a temprana edad a ser tolerantes, a no ser tan agresivos, a expresarse de una forma adecuada, A dejar esa ira a un a lado. dejar esa ira? Los padres son modelos del comportamiento de los niños, ¿sí? Entonces, un niño es lo que ve en su padre, ¿sí? Si su padre es, si su figura autoridad, por lo general, o sea, si su padre es como esa figura con la que él se identifica, el niño tiende a comportarse de esa manera, ¿sí? Y el padre no se da cuenta de esas cosas. Entonces, fíjate que primero es importante que el padre sepa cómo está reaccionando, cómo está actuando en compañía de su hijo. 2, es importante que establezca límites y normas en el estilo de crianza del niño, porque pues a veces los padres como que no son muy contingentes. Por ejemplo, el niño hace algo y el padre no lo castiga de una vez, sino como a las 2 horas le da un castigo Cuando que el no niño va ya a no ocurrir. entiende. Exacto, entonces el niño sabe que deliberadamente y pues obviamente el niño va a hacer eso, no va a pasar. ¿Qué pasa cuando un papá tiene unas reglas claras y el otro no?
Pues ahí hay una o son incongruencia. separados. Cuando son separados. Cuando son separados. Cuando son separados es súper importante que los dos estén hablando en el Cuando mismo no se la idioma. llevan. Sí. Por ejemplo, o sea, vámonos a los escenarios pesimistas, porque es que suele suceder este tipo de cosas. Hay padres que son separados y se hablan divinamente con los dos papás y van para el mismo norte buena con los relación. hijos. Pero cuando el papá no se habla con la mamá o la mamá con el papá, no importa, y tiene una relación de esas No pésimas. se pueden ni ver. Bueno, yo pienso que ahí es importante que separen las cosas. O sea, se han visto casos que esas relaciones pésimas es porque precisamente ellos tienen algo personal en su relación. No es que él me fue infiel o ella me fue infiel, entonces yo no tengo por qué hablarle a él. Pero fíjense en que además de esa infidelidad que ocurrió, pues antes hubo cosas muy bonitas entre ustedes dos, que pues salió un frutico que fue su hijo. Sí. Y el niño no tiene la culpa de lo que ocurrió o de lo que haya pasado entre ustedes dos. Entonces es una cuestión de saber manejar la situación entre ellos dos, de separar las cosas. Se tienen que comunicar sí o sí, porque son los padres que más citan, son los padres que siempre están en el colegio, son los padres que todo el mundo está mirando en el colegio, porque son familias disfuncionales, aunque esa palabra no me gusta y no estoy en contra de esas cosas, pero son familias, para los psicólogos educativos, son familias disfuncionales que no sirven para el desarrollo y el aprendizaje del niño. Eso no es cierto. ¿Y qué se puede hacer entonces cuando esos papás no se la llevan bien? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando los padres no se la llevan bien, que se encuentran y se agarran a gritos? Eso afecta al niño y por eso se comporta de forma irreverente, empieza a irle mal en el colegio, pierde años, Claro, hasta se pueden enfermar. El niño, claro, los niños como recogen absolutamente todo lo que pasa en el hogar. O sea, los niños son como esa esponjita de la casa que recibe absolutamente todo lo que se hace y todo lo que se dice. Entonces, sí, los padres tienen que tener muchísimo cuidado con lo que hacen y con lo que dicen, porque eso está afectando el comportamiento del niño. Y los padres van a veces a consulta y me dicen, tome, ahí le dejo a mi hijo, mire a ver qué hace. Mire a ver qué hace. Mire a ver qué ok. hace. Entonces uno es como, un momento, venga usted papá Venga, y mire lo que usted tiene que hacer con su hijo. Miremos qué vamos Exacto. a hacer. No, ¿qué va a hacer? Sí. Claro, venga que siéntese acá, dígame qué es lo que pasa, y es usted el que tiene que venir. Mire, tenemos abiertas nuestras líneas al 410-7325 para que se comuniquen con nosotros, nuestros televidentes, 410-7325, desde cualquier parte del país, y le puedan preguntar a nuestra psicóloga invitada Angie Pérez en el día de hoy algo que le puede estar sucediendo. No sé, de pronto su esposo se le vuela la piedra muy fácil, o su esposa también, porque es que hay esposas que son cantaletosas, Sí. hay esposos que son cantaletosos, o sea, pongamos la cuestión pareja. Hay niños hoy en día que manejan unos Histéricos. estados, histéricos, sí, unos estados de histeria bastante altos, y pues cómo podemos controlar eso. Otra cosa, en la calle, tratar de ser más tolerantes para que no se le vuele a uno tanto la piedra. Sí, es que en la calle son situaciones que a uno sí se le salen de control, realmente. Pero fíjate que si tú sabes a manejar esas situaciones, como que tratas de identificar qué es lo que te molesta y lo dejas pasar como así, como que no, realmente Como que no no le den relevancia a Exacto, son pendejadas, situaciones ¿no? que uno dice, oiga, no Ok. necesita que yo realmente me esté enfocando en eso 100%, no, porque no me afecta a mi vida, no afecta a la del Señor, entonces pues... Sí, la otra persona ni le importa que uno esté enojado. que se Exacto, estresa no me solo. voy a desgastar yo. Entonces, fíjate que es una cuestión de realmente De la actitud. vida no es tan en serio, como que si tú, el problema de la vida no es tomarse Como dicen en la serio. costa, cógela suave, Hay que cachaco, cogerla ya, suave. cógela suave. Angie nos escribe en Twitter, en nuestra cuenta oficial, @mañanascon1, nos escribe Daniel Pinto. ¿Es bueno buscar un poco de soledad en los momentos de ira? ¿Qué se debe hacer en ese instante? Sí. ¿Aislarse? Hay momentos que sí es importante que la persona tome un espacio para poder pensar la situación. ¿Sí? Hay momentos que sí es importante que la persona, porque hay lo que tú decías hace un rato, como que es muy difícil realmente como en el momento pensar qué decir, pero si tú crees que no tienes las herramientas para contestar ese momento, respira, vete a un lugar, trate de analizar la situación de una manera, desde una perspectiva diferente, donde realmente tú estés describiendo lo que está al frente tuyo, no sin juzgar, simplemente qué pasó. Y ahí tú te das cuenta, tú mismo encuentras la solución. Describiendo, es como si yo te diga, descríbeme esta mesa, tú describes, Sí. no, tiene cuatro patas, pero tú no dices, es que está medio torcida porque se va a caer el vaso, tú simplemente describes, y es lo Sí. mismo que uno tiene que hacer con las situaciones que a uno le produce un malestar. Yo tengo un caso que ahorita les voy a contar, una chica que fue muy agresiva conmigo ¿Sí? y me tocó controlarme, me puse a llorar y todo. ¿De verdad? Tenaz, ¿En ahora les serio? La cuento. mechoneó y todo. Mire, Ah, les cuento. tenemos llamada hasta ahora, señor Jaramillo, buenos días, ¿cómo me le va?
Sí, muy buenos días. ¿Qué cuentan ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Desde qué parte nos está llamando? De la avenida Suba con 116 de Bogotá. De la avenida Suba con 116. ¿Cómo está el tráfico por allá, por ese lado, como por saber? Pues regular, pues ahí como todos los días, con trancones, alguna que otra estrellada. Normal. Bien, ahí dentro de lo normal. Lo normal, lo normal. Señor Jaramillo, ¿qué pregunta le quiere hacer a nuestra invitada en el día de hoy? Cuando el niño es muy hiperactivo, ¿será que tendrá problemas de aprendizaje? Es decir, que cuando no está bien en el salón o no está integrado bien con los compañeros. Cuando no se integran muy bien con los compañeros, cuando es hiperactivo, cuando tiene algunos problemas de concentración. Bueno, fíjate que el niño, lo que yo decía hace un rato, cuando el niño no sabe cómo relacionarse con su contexto es porque precisamente sus padres no le han enseñado y en el colegio no saben cómo manejar ese tipo de niños. Entonces, los colegios siempre buscan realmente sacar robots. a estos, exacto, sacar a estos niños que son niños problema, pero no se dan cuenta que son los más inteligentes. Si ustedes se dan cuenta, las personas públicas reconocidas como Gandhi, Hitler y todas esas personas Que han sido buenos y malos, obviamente. Exacto, Sí. que han sido figuras que realmente han impactado al mundo, han sido personas muy inquietas, han sido personas muy inteligentes y esas son las personas que los colegios siempre tienden a sacar. Ahí acabas de poner obviamente un ejemplo que va en contra del otro, el señor Gandhi Y el Hitler. y Hitler. Muy opuestos, sí. Que uno fue bien orientado y otro no, o sea, y pues causó Sí. daños irreparables, obviamente. Sí. Entonces, de ahí va, los colegios tienden a generar también este tipo de comportamientos en los niños ahora de ira y de todo esto porque los segregan, los rotulan y los etiquetan Sí. inmediatamente. Exacto, eso Entonces, si jode mucho es hiperactivo y va para afuera, Sí. ¿cierto? Si es no así hace porque nada, es que es un no es así. Y esa es la palabra. Y es verdad, o sea, sí, el que le gustó, le gustó. O sea, y de verdad, porque es que no, es que su hijo no molesta, jode mucho. Controlar, Entonces, controlar. yo no, sí. Y el otro es porque no hace nada, porque el niño es demasiado callado, porque el niño es demasiado, ¿cómo se dice? Pasivo, Introvertido, sí, introvertido. Entonces, tampoco les gusta. Entonces, los colegios, ¿qué quieren? Sí, o sea, por Fíjate ese que los lado- colegios siempre buscan, a mí cuando me llega la remisión de los colegios, yo leo eso y siempre hago cara de como de, o sea, a ver, señor, esto es como si usted lo hubiese cogido y lo hubiera copiado de Google y lo hubiera pegado. Sí, copy, Usted aquí paste. no me está describiendo a un niño, usted me está diciendo un montón de conductas que yo sé que no se están presentando porque hasta hay conductas que se contradicen. Sí. Entonces, fíjate que el colegio siempre, para el colegio es problemático tener este tipo de niños porque Sí. pues son los niños que no permiten dar clases, son niños, pero porque son niños que ya están adelantados, son niños que realmente ven eso y dicen, lo cogí. Y Sí. hace parte de su desarrollo cognitivo. Están aprendiendo del 1 al 10 y ya saben del 1 al 1000. Exacto, Entonces, hay niños pues, que ya lo saben o que solo hay niños que no copian, es un método de aprendizaje y todos los métodos de aprendizaje son diferentes y los colegios no pueden pretender que los niños todos actúen de la misma forma o escriban de la misma forma o hagan las cosas como ellos quieren que sean. Ellos tienen que permitir que los niños sean como son. Sí. Y no, fíjense que a veces los niños problema no son los que tienen mal comportamiento, sino los que tienen bajo rendimiento. Y los que tienen bajo rendimiento son los que tienen problemas en casa. Entonces no es el colegio, no es el niño inquieto, o sea, colegio, no se fije en el niño que es inquieto, fíjese en aquel niño que probablemente antes le estaba yendo mal y ahora le está yendo bien. ¿Qué fue lo que pasó? Hay que evaluar a Cogemos- fondo. Exacto, porque antes le iba bien y ahora le está yendo mal. Ese tipo de cosas que son importantes. Hay niños que uno le pregunta a los psicólogos, bueno, el niño por qué se estaba portando mal, ¿qué es lo que hace en clase? No, él no hace caso, pero ¿cuándo no hace caso? Siempre. ¿Siempre no hace caso? Sí, no, él hace No, caso de vez en cuando. Sí, total. en todas las materias les va mal. ¿En cuáles materias le va mal? En matemáticas. ¿Por qué le va mal en matemáticas? No, a todos los niños en matemáticas le va mal. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El niño adulto? o el profesor? Claro. total. Entonces el colegio es como, a no, todos es el niño, es el Si niño. a todos les va mal en el curso en matemáticas, el problema no es de los niños, el No. problema es del maestro. Sí. Ahí está. ¿Quién con los está educando? Con todo el respeto del mundo. Señores, tenemos más llamadas a nuestra línea 410-7325. ¿Con quién hablamos? Buen día. Buenos días, ¿Cuál es tu nombre? Joana Rincón. Joana, ¿cómo estás? Bienvenida. Joana, ¿qué le quieres preguntar a nuestra invitada en el día de hoy? Doctora, quería averiguar una cosita. Resulta que mi niño pues está en transición
y es un poquito difícil el tema con él debido a que pues el aprendizaje con él ha sido un poquito complejo. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a leer y el caso es que se frustra mucho porque para él es difícil el proceso. Entonces en el momento pues se le está enseñando a leer y él mismo se cierra de que no puede y entonces está en proceso y está leyendo algo mal y ahí quedó. Eso cuando empiezan, es que no puedo, es que no puedo, Se es que bloquean. se ¿Sabes? bloquean sí, y les da ira. Sí. Es Yo voy a poner un increíble. ejemplo personal. Por ejemplo, en mi casa vive mi sobrina y mi hermana es muy impaciente para hacer tareas con ella. Entonces, no es que mi sobrina realmente diga que no puede, sino que es mi hermana la que la haga rápido, que ya le dije que lo haga así. Que no sé. Apúrele, apúrele. Entonces, exacto. Entonces empiezan a como afanar el niño y el niño se estresa y el niño como que, ay, no. Cuando yo me siento con mi sobrina, yo estoy con toda la calma posible, le explico, mira, despacio. Ah, mira, ¿lo hiciste mal? Sí, ¿cómo te quedó? No, Angie, no me gustó, me quedó feo. ¿Lo quieres borrar? Sí, borrémoslo. Ok, vuelve a hacerlo, léelo. ¿Qué quieres? Entonces, como que yo sé que no es, yo sé que es complicado, pero realmente es una cuestión de sentarse y Paciencia. dedicarle al tiempo al niño. Fíjate que no siempre es el niño quien no quiera realizar la tarea y que se frustre, sino que a veces el par que le está enseñando al niño a leer o a escribir no tiene como No es el adecuado. las herramientas para poderle enseñar al niño a hacer este tipo de cosas. Entonces, le recomiendo a la mamita que de pronto busque otras estrategias para poderle enseñar a su niño de una manera diferente leer. De Sí. pronto un poquito más de paciencia, De que a veces es lo que paciencia. nos falta. O a también muchos. hay colegios que les mandan unos libros a los niños como Ay, no, sí. Don Quijote, de la historia. Ben-Hur. Sí, hay unos libros en que uno primero de dice... primaria. Para la edad de No es Ben-Hur. por... No, Mire, no. profesor, no es por nada, pero a mí tampoco me dan ganas de leer eso. O sea, ¿Cuándo póngale a están? leer cosas de niños para que de verdad promueva su Claro, lectura y su dependiendo de la razonamiento. edad, ponerle los libros Claro. adecuados. Angie, lo que te quería contar ahorita, ¿cómo hacemos en esos casos cuando una persona nos está atacando, nos está agrediendo, nos está insultando, no necesariamente agredir es a golpes, para uno no responder y no caer en ese juego? O responder de una manera No, pues si tranquila. una persona te coge a golpes es imposible que tú tampoco pero pues, digamos te de palabras. defiendas, Sí, es verdad. que te defiendas. Pero fíjate que cuando una persona es agresiva por palabras, tú tienes que identificar por qué te está diciendo eso. Si tú consideras que realmente es algo personal, que es algo que realmente es una situación que a ti te está afectando, tú simplemente, yo en lo personal, ¿qué haría? Yo la miraría y ni siquiera le diría nada, la dejaría hablando sola. Fíjate que a la gente lo que más le molesta Es que uno no le es diga que nada. uno no le diga nada. Uy, eso les saca a todos mis pacientes, me dicen, es que lo que me rabia, y se ponen bravos y empiezan, es que a mí lo que me rabia me pelos. da. Y yo soy como, más ira. es que no me respondan nada, no me digan nada. Sí, es cierto. Y yo, bien hecho. Y eso, Chupe. Exacto. Tú te quedas callado, no le dices nada, la miras y te lo juro que le volteas una sonrisita y te vas y la persona queda. No, es que a mí Vea. me pasó, y no lo voy a contar ni voy a decir quién fue la persona, pero fue cuando yo tuve un año de sí, trabajo. sí. Sí. Una persona en la buseta en la que estábamos me empezó a insultar, pero era más como una envidia que tenía. Y me empezó a decir muchas groserías y cosas feas. ¿Pero tú la conocías? Claro, trabajamos juntos. Entonces, yo soy muy calmada, yo me quedé callada y le dije, mira, simplemente yo no te voy a responder porque no me voy a igualar. Y empezó más histérica todavía. Me dijo, es que donde te iguales te pego. Me dijo así, se me acelera el corazón y todo. Fue un momento muy frustrante porque yo no quería caer en ese juego de la grosería y uno se pone a llorar, uno se angustia. ¿Qué hace uno De en la esos ira. casos cuando es en el trabajo, cuando está esa cizaña ahí, esa persona incisiva, esa que todo el mundo ya supo que eras, esa, sí, lo pueden decir, Ese personaje. Sí. Fíjate que a veces la gente no sabe reaccionar ante estas situaciones, precisamente porque realmente a uno le están ofendiendo y uno está en ese punto como de calor, de todo en el Que el cuerpo corazón que no sabe. empieza a latir fuertemente. Pero de verdad uno los mira y cuando tú le dices como, no me va a igualar, ahí tú estás entrando en el juego de ella, pero estás haciendo que ella se ponga más rabiosa. Sí, porque tú total. tú no le estás entregando tu vida a ella, tú no le estás respondiendo igual. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es ponerse en el mismo lugar del otro. Así te quieran decir lo que te quieran decir, ¿quién es el que se está desgastando finalmente? Claro.
Pero Es si, el- si la él quiere- persona se angustia, Claro, la persona se angustia, tú puedes, yo creo que, bueno, a mí me pasa particularmente, y yo sé que a muchas personas también le pasa cuando uno tiene mucha ira, uno le dan ganas de llorar de la rabia, como de la impotencia de Sí. poder hacer las cosas, pero lo que la otra persona quería es que tú, quería pegarte, fíjate que ella te dijo, es que pares iguales y le pego. Sí. Ella quería era cogerte del pelo, y tú no, Claro. tú no permitiste eso. querían llegar a un extremo. mejor dicho. Exacto, de la Es rabia envidia, que te Mónica. tenía, exacto, de la rabia que te tenía te quería golpear, entonces tú no entraste en el juego de ella, tú te quedaste callada. Y a Pero veces yo uno salí corriendo entra, luego y me puse a llorar. pero Eso uno lo puede hacer. sí, claro, tú desahogarse. puedes llorar, es que eso es como un mecanismo ya de defensa de la gente, o sea, ya como que uno se pone a llorar. Pero mira que tú no entraste en el juego de ella, y además que no entraste en el juego de ella, a veces la gente empieza a dar explicaciones para calmar a la gente. No, pero es que yo no hice eso, pero no, pero cálmese, pero no, y eso más rabia le da, quédese callado. No la diga persona nada, sí. No Mejor diga callado. nada. O sea, diga lo que tenga que decir muy corto, pero no de explicaciones. Argumente sus cosas, pero discúlpeme, pero no sé. Eso no le va a funcionar. Sí. Porque va a ser peor y peor y peor. So- Exprese lo que usted piensa y como usted se está sintiendo, Por ejemplo, pero no. en servicio al cliente de cualquier Uy, empresa, sí. sobre todo de telefonía celular, Declara- de malas, sí, o sea, sí, de mala eso sí, y es verdad, o sea, sobre todo en servicio al cliente Todo. de este tipo de empresas y de multinacionales, es brutal, o sea, es brutal la gente con la agresividad que trata a la pobre persona que está detrás del teléfono tratando de solucionarle un problema. Pero a veces la gente cuando tú llamas, a veces la gente ni siquiera te habla como, pero es que ahí está en la y te empieza a hablar mal. Acusar. Claro, y Exacto, ahí es que cuando se mire le que ahí vuela. está, pero ahí tiene que estar, señor, mire bien su celular. Pero le dije que lo apague, señor, ya lo apagué. Pero es que usted no lo ha apagado. Usted, señor, le estoy diciendo que ya lo apagué. Ya lo apagué, ya lo Entonces, reseteé, ya le exacto. quité la SIM, ya le quité Y la no me batería. funciona, pero es que usted no lo hizo, pero es que usted no. Entonces ahí el tema de hacer hacer suposiciones. La gente dice, es que usted debería, es que usted tendría, es que usted ya hizo, es que usted debería. Entonces eso ofusca a la gente. Sí. Entonces, cuando la gente parte del deber ser y el tener que, Sí. eso ya crea una discusión por naturaleza. Y de ahí Es ya que se va aprendiendo Es como uno. si tú llegaras acá y te dijeran, es que usted debió haber leído el correo que le mandé ayer, que no había hoy Ah, grabación. no, eso me lo dice en diario. Entonces, Mentiras. entonces, mira, pero como si ayer fue festivo, porque yo tenía que ver el correo, ¿por qué no me llamaste? No, es que usted lo tuvo que haber visto, entonces por eso es que ustedes y empiezan a atacarte por el deber ser. Y hey, un momentico, o sea, porque supones que yo debería hacer eso. Sí, es cierto. Entonces, No cuando tú suponga. no haga suposiciones, o sea, no crea que todo se tiene o se debe que hacer. Y uno de esos casos de Angie. agresividad extrema, Jorgito, es el de doña Florinda. Sí, el que de doña siempre cogía Florita, al que siempre le vecino termina y algo. dando la rondamón. Angie, tus redes sociales, ¿cuáles son? O Sí, me una están página donde te preguntando podamos mucho. contactar. Bueno, en www.ipscentrodepsicología.co. Espérate un segundito. www.ipscentrodepsicología.co. CO, Ok. o en Facebook IPS Centro de Psicología. ¿Y en O- Twitter? No, Twitter no manejo. Twitter, no. ok. No manejas redes O, sociales. Ok. no, yo trato siempre de como contestar las llamadas. hablar porque, con la gente, Claro, sí, porque sí, no es sí. lo mismo uno escribir un mensaje cierto. que llamar. Entonces yo prefiero que la gente, si quiere hablar conmigo, que me llame. O en el consultorio, en el 300-0249 o 300-0250. 300-0249 o 300-0250. Angie, muchas gracias A ustedes, gracias por por estar con invitarme. nosotros y enseñarnos un poquito más a manejar la ira para cuando se nos vuela la piedra. Para respirar. Señores,